Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 12 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Has estado alguna vez a solas con Dios? La cita la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 34, donde dice lo siguiente, dice, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Oremos, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra sagrada, santa, por la autorrevelación, por darte a conocer, a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestro espíritu, estábamos bajo condenación, que habíamos nacido en enemistad contigo, mi Dios. Gracias por enviar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para rescatarnos de nuestra oposición, nuestra guerra contigo. Señor, ayúdanos a vivir para ti ahora que nos has librado en Él y por Él y para Él. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén y amén. Bueno, qué lindo, un devocional para empezar el día. Espero que lo estés oyendo en la mañana, que lo leas, que lo mires, que lo medites, que busques del Señor y que si en algo te puede colaborar lo que yo te comparto, pues bendito sea Dios. Dice así, nuestra soledad con Él. Jesús no nos lleva aparte cada vez para explicarnos cosas. Nos la explica más bien según somos capaces de comprenderlas. Entonces, Dios es alguien muy maravilloso. Él no tiene que necesariamente como sacarnos de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, relaciones o exactamente donde Él nos encontró para explicarnos las cosas. Más bien, Él va obrando de una forma impresionante por dentro, separándonos a través del costo que nos va a figurar, nos va a representar seguirlo a Él. Inclusive ayer hablamos acerca del costo para otras personas cuando nos vamos separando, cuando vamos obedeciendo al Señor y Él nos va separando del mundo y obviamente a otras personas eso les va a costar. Pero a medida que nosotros vamos confiando en el Señor y nos vamos como poniendo a solas con Él, entonces vamos entendiendo más y más lo que el Señor habla, porque sus palabras son palabras de vida, no son palabras que van a saciar nuestro razonamiento o van a, digamos, a saciar todas nuestras preguntas y consultas que quisiéramos nosotros hacerle al Señor, como si el Señor nos debería a nosotros explicaciones de lo que está sucediendo o nada, ¿verdad? Entonces, miren, dice, las vidas de otros, es decir, pueden ser un ejemplo, ¿no? Cuando vemos las vidas de los discípulos, la vida inclusive de otros siervos que inclusive nos pueden estar rodeando y podemos verlos a ellos y sí nos pueden servir de explicación, digamos aquí como el hermano Oswald Chambers nos deja una explicación, luego yo también hago mi propio intento, pero a la hora de la hora Dios quiere revelarse directamente a cada uno de nosotros, ¿verdad? No utilizar otro mediador más que el mediador Jesucristo, quien nos ha reconciliado con el Padre, pero aparte de eso, el Señor no quiere que nosotros dependamos de otras personas, al menos en una manera que no es correcta, que no es sana. Dice, Dios nos va llevando por un trabajo lento, tan lento que Dios precisa de todo el tiempo y la eternidad
para hacer a un hombre o una mujer conforme a su propósito. Nosotros muchas veces pensamos que vamos a venir al cristianismo, el que el cristianismo va a ser una manera que Dios nos va a servir a nosotros en nuestros propósitos, inclusive cuando pueden ser propósitos morales, volvernos unas personas dadivosas, generosas, pacientes, amorosas, pero eso no es lo que el Señor está haciendo. Si tú te fijas en Romanos capítulo 8, vas a ver que el Señor nos ha redimido por la sangre del Cordero, de su Hijo, para transformarnos de regreso a su imagen. Él es la imagen de Dios, a través de quien hemos conocido al Padre. Separado de Cristo nadie podía conocer a Dios, es decir, al Padre, ¿verdad? Jesucristo igualmente es Dios. Él dijo, me han visto a mí, han visto al Padre, han oído al Padre, y es mi voz también, ¿no es cierto? Ver a Jesús es ver al Padre. Los dos son Dios, ¿ok? Dos diferentes personas, distintas personas, sin embargo, un Dios trino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, debemos entender que el Padre nos ha enviado a su Hijo para redimirnos, pero para restaurar la relación y la imagen, su imagen en nosotros. Ese es su propósito, y Él se tomará toda la eternidad si es necesario para volvernos hacia ese propósito. Cuando nosotros tenemos otra idea de lo que Dios está haciendo, inclusive en nuestras vidas, pues entonces por eso es que estamos como confundidas, frustradas. Puede ser. Dice, solo podemos ser utilizados por Dios después de que le permitamos sacar a la luz las profundas y ocultas áreas de nuestro propio carácter. Bueno, yo no soy muy partidaria, como se diga, de la palabra que nosotros le permitamos a Dios. No me gusta en realidad utilizar ese, pero también entiendo que este devocional ha sido traducido del inglés, así que, bueno, no es que nosotros tenemos que permitirle algo a Dios, diría yo, sino que Dios nos va llevando por los caminos que son dolorosos, un camino angosto que lleva a la vida. Muchas veces nosotros no queremos rendirnos o ceder a lo que Él está haciendo, por ende, puede ser muy largo y tedioso el camino. Cuando nosotros confiemos en Él y no vayamos a regañadientes, entonces tendremos como un mucho mejor camino y seremos inclusive usadas por Dios para la vida de otras personas, aunque muchas veces ni cuenta nos damos, y es lo mejor para nosotros. Dice, es asombroso comprobar cuán ignorantes somos acerca de nosotros mismos. Ya esto siempre lo estamos hablando, que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero somos campeonas en hacer eso. Inclusive cuando el Señor comienza a abrir nuestros ojos, hasta vergüenza nos da de cómo hemos racionado en defensa siempre de nuestra naturaleza pecaminosa. Terrible, dice, ni siquiera reconocemos la envidia, pereza o soberbia que poseemos cuando se nos pone delante el Señor. Cuando nos abre nuestros ojos, lo primero que queremos hacer es defendernos, culpar a otra persona mucho. Lo último que queremos hacer es tomar responsabilidad y decir, Señor, me parece impresionante que lo que yo estaba llamando como generosidad, en el fondo era simplemente una como autopromoción, yo querer dar algo para sentirme mejor de mí misma. Es impresionante, pero el Señor lleva a los suyos por ese camino de descubrimiento donde Él nos muestra quiénes somos, pero no para aplastarnos, sino para mostrarnos que el simple hecho, de que nosotros podamos ver eso ya es su gracia y misericordia, puesto que Dios trae luz a nuestras vidas y nos muestra nuestras obras malas, porque habiendo sido ya perdonadas, podemos soportar la confrontación, porque sabemos que Dios nos ha aceptado en su Hijo Cristo Jesús, nos ha adoptado por su propia voluntad. Él nos ha redimido, nos ha salvado, porque eso fue lo que en su corazón, por su propio designio, Él en su propio afecto, en lo más profundo de su ser, Él quiso hacer, y por eso es que nosotros
le conocemos, por eso es que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, por eso que hemos sido justificadas por la obra perfecta, vicaria, expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Y basada en esa realidad, en el hecho de que somos amadas en Cristo Jesús, el Señor nos va revelando la verdad para que podamos ser libres y que podamos caminar en esa libertad para la cual Él nos compró. Dice, pero Jesús nos manifestará todo lo que hemos retenido oculto en nuestro interior antes de que su gracia comience a trabajar. Bueno, de que nos demos cuenta de que su gracia está trabajando, diría yo. Dice, ¿cuántos entre nosotros hemos aprendido a mirar con valor a nuestro interior? No, nosotros no queremos hacerlo, pero sin embargo es la perfecta manera de poder apreciar más a nuestro Dios por habernos amado a pesar de quienes éramos y a veces continuamos siendo, y menos mal que su amor es para siempre. Dice, hemos de librarnos de la idea de que nos entendemos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que sabemos exactamente cuáles son nuestras motivaciones y que estamos haciendo esto por esto y porque esto y el otro. Y el Señor dice, wow, qué equivocados que estamos. Dice, este es el último elemento de orgullo en desaparecer. Es como que no queremos soltar, no queremos aceptar que ni nos conocemos, no conocemos de lo que somos capaces. Dice, el único que nos comprende es Dios. La mayor maldición es el orgullo. Por eso que el Señor trata tanto de matarlo en nosotros, pero a veces se levanta de forma sin igual. Dice, si jamás hemos reconocido cómo somos ante Dios, nos diremos, es que soy tan indigno, porque esa es la humildad, hablando en voz alta, dice, pensaremos que esto es tan solo un supuesto, pero en tanto que digamos, dudando de nuestra indignidad, Dios seguirá acusándonos hasta confrontarnos a solas con Él. De verdad, el Señor a veces remueve, pero hasta en nuestra mente. No son cosas físicas, sino nos remueve por dentro de todo para encontrarnos a solas con Él. Pero bueno, aunque parece miedoso, a la larga es lo mejor que nos puede pasar. Dice, mientras haya un elemento de orgullo, de vanidad presente, Jesús no nos podrá enseñar nada. Porque lo peor es que nosotros después nos vamos a sentir orgullosos de inclusive lo que hemos aprendido. ¡Wow! Qué espirituales que somos, porque así somos. Dice, nos dejará que experimentemos el dolor o la frustración que sentimos cuando nos hiere nuestra soberbia intelectual. A nadie le gusta encontrarse con sus limitaciones, encontrarse con sus malas costumbres, deseos, su envidia, su odio, sus celos. A nadie. Pero bueno, dice, Él revelará numerosos afectos o deseos mal situados, cosas sobre las que nunca pensamos que tendría que tratar a solas con nosotros. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, Dios nos ha conocido desde siempre. Hay un verdadero descanso en Él. Dice, muchas son las cosas que se nos muestran y a menudo sin efecto alguno. ¡Qué tristeza! Pero cuando Dios nos confronta, quedarán bien claras. Miren, la palabra nos dice que nosotros podemos orar al Padre, pedirle cualquier cosa en el nombre de Jesús, que significa pedirle a Él de acuerdo al nombre de Jesús, de acuerdo a lo que Jesús mismo pediría para sí mismo. Entonces, ¿qué tal si le pidiéramos al Señor que nos revelara quiénes somos, ya que Él lo sabe y sabemos que nos ama, que no es que nos va a revelar a nosotros quiénes somos en realidad y que cabe la posibilidad de que Él nos deje de amar, perdón. No, el amor de Dios lo tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Separado de Cristo no tenemos el amor de Dios. Aquellos que estamos en Cristo por la voluntad del Señor, por gracia, mediante nuestra fe, jamás podríamos ser separados de Dios, del amor de Dios que existe en Cristo Jesús nuestro Señor.
El apóstol Pablo lo explica de forma maravillosa en el capítulo 8 a la carta a los Romanos. Después de su momento de desesperación en Romanos 7, cuando él encuentra que lo que quiere hacer no lo puede hacer y más bien lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Pero menos mal por Cristo Jesús, bendito sea el Padre por haber enviado a Cristo Jesús para vivir en nuestro lugar, morir y pagar nuestra deuda para que resucitando pudiéramos tener vida eterna, el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento, todo siendo un don, un milagro celestial. Entonces, hermanas, ¿por qué no pedirle al Señor, Señor, revélame mi motivación? ¿Por qué lo que me molesta de otras personas? Muéstrame cómo esto en realidad está en mí. Ayúdame a ser honesta contigo, conmigo misma, con otras personas. Ayúdame, Señor, para madurar, para ser libre, para caminar, para entender, Señor, que de igual nada de tu amor depende de quién soy yo, quién he sido, quién voy a ser. Todo depende de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en esa luz para poder oírlo, para poder estar entre esos discípulos que podían estar a solas con Él en medio de toda la bulla y escuchar su voz. Gracias, Padre, por Cristo, y gracias, Señor Jesús, por revelarnos al Padre y por tu Espíritu Santo, quien vive en nosotros, Señor, tus hijos. Gracias por todo esto. Bueno, gracias por haber pasado este lindo tiempo conmigo en este devocional. Espero poder compartir el de mañana también contigo. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.